los demás participantes para que puedan irse conectando a este enlace y también puedan participar de la ponencia que nos espera a cargo del doctor Carlos Cruz. Buenas tardes para todos. No sé si vamos a iniciar ya o vamos a esperar. ¿Cómo está, Vamos a doctor? dar inicio. Hola, doctor. Muy Ok. buenas tardes. Vamos a dar Ya inicio está. y voy a compartirles, si me lo permite, lo que es una información de parte de lo que es el programa EduSalud. Entonces, y así damos chance a los demás participantes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está de acuerdo, doctor? Vaya Perfecto. pues, gracias, gracias. Les comparto, estimados alumnos, que nosotros, como usted, muchos de ustedes ya lo saben, ¿verdad? Hemos estado en un proceso de migración tecnológica de nuestra plataforma educativa hacia lo que es la universidad. Entonces, el dominio de la universidad. Entonces, jóvenes, quiero que sepan que toda la oferta académica que EduSalud está publicitando en estos momentos, las matrículas van a ser por medio de unos formularios de Google y para cada una de esas ofertas, entonces, hay un formulario específico para matrícula. Siempre nuestros métodos de pago van a ser los que siempre nos escuchan al inicio de nuestras conferencias y es por medio del banco BAC. Siempre a ese número de cuenta que ustedes pueden ver en pantalla a nombre de Funda Una y recuerden, siempre en BAC. No lo hagan en Banco de Occidente porque ya esa cuenta no se está utilizando, sino que este será el único banco por medio del cual ustedes pueden realizar sus depósitos de pago. La semana pasada dimos inicio a lo que es el curso de abordaje de hemorragias ginecobstétricas, pero para los que están interesados aún pueden matricularse porque todavía hay cupos. Ahí pueden ver cuáles son los temas que se van a estar abordando en este curso que está a cargo de la doctora Zeneida López, que muchos de ustedes la conocen y han tenido la oportunidad de estudiar con ella, ¿verdad? Miren, ya próximamente lo que es el diplomado en lactancia materna va a dar inicio. Algunos de los nombres de ustedes pues ya han estado en otras conferencias anteriormente, pues ya si ustedes visitan nuestra página de Instagram, si visitan la página de Facebook, entonces van a poder ver cuáles son las actualizaciones y cuáles son los nuevos cursos que se están ofertando. Entonces, tengan presente que el diplomado en lactancia materna inicia este 16 de enero. Posteriormente, el doctor Carlos Cruz iniciará facilitándonos lo que es el curso de manejo básico de fracturas. Hoy vamos a tener la oportunidad de tener un, un poco de esos conocimientos que el doctor nos quiere transmitir mediante su ponencia y posteriormente pues van a tener la oportunidad, todos los que estén interesados, en cursar el curso de manejo básico de fracturas. Todavía pueden matricularse, recuerden que inicia
el 19 de enero. Los interesados en la parte de administración de servicios hospitalarios, pues les comento que el 31 de enero inicia el diplomado en gerencia y administración de servicios hospitalarios. Tomen en cuenta, estimados alumnis, que toda la oferta de EduSalud tiene el aval académico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y nuestros cursos tienen también un puntaje CNMEC y ustedes lo pueden visualizar en todos los posts publicitarios que nuestros compañeros del Departamento de Comunicaciones se encargan de informarles. La doctora Shelby Miranda nos brindará una conferencia el 5 de febrero y se va a titular el ABC del abordaje del paciente intoxicado. Y próximamente ella brindará lo que es el diplomado en toxicología clínica. Siempre visualicen nuestras redes sociales para que conozcan cuál es la fecha de inicio. Nos han estado preguntando sobre la nueva edición del curso de electrocardiografía clínica. Entonces, sepan que el 4 de febrero la doctora Dora Arévalo estará brindando el webinar que se va a titular Electrocardiograma para no cardiólogos. Entonces, este va a ser un método de introductorio para el curso que próximamente, pues ella brindará para las fechas del 10 de febrero. En alusión a la celebración del calendario de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Alejandra Leonor Zapata, médico oncólogo pediatra, ella estará brindando la conferencia Detección temprana del Del cáncer cáncer. infantil en el primer nivel de atención, 16 de febrero. Tomen nota. A su vez, la licenciada Melanie Rodríguez estará brindando la conferencia el 3 de marzo titulada Hipoacusia, diagnóstico y abordaje. Para el mes de marzo contaremos con la participación de la doctora Paola Vaca. Ella brindará la conferencia de avances y estrategias en el tratamiento de la obesidad. Nuevamente, les comparto la información para los que gusten matricularse en cualquiera de nuestras ofertas académicas. Y por favor, cualquier duda que ustedes tengan, abóquense a nosotros, a la Coordinación General del Programa EduSalud o al Departamento de Comunicaciones para que les podamos ayudar. Sobre todo con los formularios de acceso a la matrícula de cualquiera de las ofertas académicas que hay en este momento. Si nos colaboran, por favor, con los que tienen el teléfono encendido, se escucha un timbre a cada rato. Entonces, si pueden apagar el micrófono. Doctor Carlos Cruz, los micrófonos son suyos. Puede proyectar su presentación. Gracias. Vamos a Gracias. hacer aquí compartir la pantalla. No sé si la pueden ver ya. Sí, doctor, ya puede Pues, ampliarlo. Muy ya, bien. ¿verdad? Sí, listo. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Raúl Cruz Zelaya. Soy ortopeda y traumatólogo. Trabajo, para los que no me conocen, en el Hospital Roberto Suazo Córdoba de la ciudad de La Paz. Y ejerzo mi práctica privada en diversas clínicas de la zona, tanto en La Paz, Comayagua y Ciguatepec, así que estamos a la orden. Este es un tema muy importante porque todos los que trabajamos en las emergencias, tanto médicos generales, especialistas, son situaciones de que siempre lo vamos a encontrar.
y que muchas veces no sabemos cómo resolverlo. No sé a los que están escuchando el webinar si quisieran al momento, si tienen alguna pregunta o algo que quisieran participar, lo pueden hacer en el momento. Por mí no hay ningún problema y podemos aprender todos juntos, ¿verdad? Entonces, el tema va a ser luxación glenohumeral o luxación de hombro. Antes, para que más o menos estemos orientados de qué es una luxación, eh, es una dislocación, es una interrupción de la posición normal de los extremos de dos, perdón, o más huesos en los que se unen una articulación, o en términos prácticos, una pérdida de la congruencia articular. Entonces, esto quiere decir que donde sea que tengamos una articulación, podemos tener una luxación. Y aquí tenemos claros ejemplos. Por ejemplo, vamos a poner aquí el puntero, una luxación de codo, una luxación a nivel interfalángico y una luxación de cadera, ¿verdad? Donde tengamos articulaciones, vamos a tener luxaciones. En cuanto a la epidemiología, es prácticamente la luxación más frecuente de todas que tenemos es la luxación de hombro. Representa el 45% de todas las luxaciones. ¿Y de por qué razón? Porque el hombro, si ustedes saben, es la articulación más móvil que tenemos. Podemos mover más el hombro que la cadera, es más móvil que la rodilla, es más móvil que el tobillo, es más móvil que la articulación, que las articulaciones de la mano, porque podemos, si ustedes se fijan, podemos estirarlo hacia arriba, hacia los lados, hacia abajo, hacia atrás, hacia enfrente. Entonces, esa laxitud hace que sea más frecuente y más vulnerable una luxación a nivel del hombro. Entonces, representa el 45% de todas las luxaciones. Y de las luxaciones ya de hombro en específico, las luxaciones anteriores o la luxación glenohumeral anterior va a representar el 96%. Esto quiere decir que casi todo lo que llega a la emergencia, todo lo que llega a accidentes, los accidentes comunes van a ser luxaciones anteriores de hombre o luxación glenohumeral anterior. Las posteriores representan un 2 al 4%, es muy poco. Y después tenemos luxaciones incluso inferiores que van a representar 0,5%, muy infrecuente. Quizás yo solo lo he visto una o dos veces en mi práctica profesional. La incidencia básicamente son 17 casos por cada 100.000 habitantes. Eso es variable, eso es lo que dice la literatura, pero va a ocurrir a todo nivel. Y en nuestro país que tenemos tanto accidentes de moto, personas que andan en caballo, bicicleta, eh, deporte, todas esas actividades son un riesgo para las luxaciones de hombro. En los hombres prácticamente le da más común entre los 21 y los 30 años porque nos mantenemos más activos en esa edad, hacemos más deporte. En el hospital donde yo trabajo he tenido pacientes que llegan por luxaciones de hombro, por caídas de bicicleta, por hacer prácticas en rodeo, en caballo, accidentes de motocicleta o simples caídas, ¿verdad? Y en las mujeres más o menos anda entre los 61 a los 80 años por el motivo de que se va disminuyendo la fuerza muscular y es un factor de riesgo. Alguna literatura menciona que va a haber una tasa de recidiva del 50%. Esto quiere decir que los pacientes que tengan una luxación de hombro inicialmente probablemente van a tener nuevamente una luxación por otro trauma. Les traje un poco de anatomía, no me quiero enfocar mucho en esto porque es muy extenso la parte de la anatomía del hombro, pero básicamente para que conozcamos lo más elemental. Dentro de la anatomía hay mecanismos que son pasivos y mecanismos que son activos
que nos ayuda a mantener esa congruencia articular, es decir, que nos ayuda a mantener la articulación estable. Entonces, si podemos ver acá nosotros, este es el húmero, este es la glenoides, esta es la clavícula y este es el acromión. Entonces, eh, idealmente, dentro de la anatomía tenemos que tener la cabeza de húmero colocado ahí en la glenoides. Aquí existe un rodete glenoideo que nos ayuda o nos aumenta la superficie de contacto del húmero. Entonces, eh, prácticamente la congruencia articular es una de las cosas que nos da estabilidad. La inclinación de la escápula. La escápula es una articulación que es semimóvil, tiene cierto grado de movimiento. Entonces, hay unos grados ahí que son de 0 a 30 grados para considerarse una escápula que sea estable. La cápsula articular, prácticamente, ya se las voy a mostrar en un ratito. Es una estructura fibrocartilaginosa que está acá, que ayuda a mantener la cabeza dentro del glenoide. Y luego los ligamentos, ligamento glenohumeral superior, medio inferior, ligamento coracohumeral y los restrictores óseos. Y de los mecanismos pasivos, la cabeza larga del bíceps, los músculos de los manguitos rotadores, que son músculos que pasan el supraespinoso e infraespinoso por esta zona y se insertan aquí en el troquíter, y los músculos estabilizadores de la escápula. Todo esto ayuda a mantener la cabeza estable en su lugar. Entonces aquí como podemos ver otra imagen, ¿verdad? Esta es la apófisis coracoides, la corredera bicipital, la cabeza del húmero, la clavícula, el acromión. Y así de esta manera tenemos que encontrar nuestra anatomía normal. Acá podemos ver lo que les mencionaba. Una vez que nosotros quitamos todas esas estructuras musculares que estaban ahí arriba, nos vamos a encontrar con esta cápsula articular. Abajo de eso está la articulación. Es como lo que recubre completamente la articulación, que permita que el líquido articular esté ahí y que es uno de los estabilizadores. Acá tenemos algunos de los también ligamentos que les había mencionado anteriormente. Estoy tocando aquí, vamos a ver. Entonces, ligamento coracohumeral, ¿verdad? Eso lo podemos ver por acá. Los ligamentos coracohumeral superior, medio, aquí está, y el inferior. Todas estas estructuras nos ayudan a mantener la cabeza así en su lugar y que haya una congruencia articular. Y podemos ver otra imagen, ¿verdad? Y aquí hay una vista de los músculos del manguito rotador, que es el supraespinoso y el infraespinoso, ¿verdad? El infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. Son cuatro músculos que son estabilizadores dinámicos del hombro, ¿verdad? Más imágenes de anatomía y no nos vamos a detener mucho en eso. Eh, entonces, dentro de la anatomía patológica de las luxaciones de hombro, para que la luxación de las cosas que pueden ocurrir o que ocurren durante un movimiento, una luxación, es una distensión o un desgarro de la cápsula articular, ¿verdad? Si obviamente si esta cabeza que nosotros podemos ver ahí sufre un traumatismo directo o indirecto y se nos va anteriormente, va a haber una distensión o un desgarro de la cápsula articular, de lo que recurría por acá. Aparte de eso, podemos tener, cuando esto, por así, violentamente se mueve de su lugar, aquí existe un rodete glenoideo, que es una estructura fibrosa, cartilaginosa, fuerte, que aumenta más del 50% de contacto de la superficie articular, puede lesionarse. Aquí está, como podemos ver, aquí les muestro el rodete. Y como se nos fue la cabeza fuera de su lugar, puede haber una rotura o una lesión y eso se denomina una lesión de Bankart. Ya las hemos escuchado previamente.
Y tenemos una lesión que se llama páncar óseo también, que es cuando también, aparte de esta lesión que tenemos daño a nivel del adenoides como tal, como óseo. Y también otra lesión que puede ocurrir es la lesión de Hill-Sachs, que es esta lesión que tenemos acá en la cabeza, que al esto cabeza impactar con el hueso, entonces también hace como una compresión. Y estas dos lesiones, una vez que se producen después de una luxación, va a ser un factor de riesgo para que tengamos mayor inestabilidad del hombro y probablemente recidivas. Entonces, como les había explicado antes, la luxación glenohumeral anterior es la más común. 96% de todas las luxaciones del hombro se puede dar por dos mecanismos, mecanismo indirecto y mecanismo indirecto. Un mecanismo directo sería que básicamente nos den un golpe directo sobre el hombro. Eh, por ejemplo, en algunos deportes, fútbol, deportes de contacto, artes marciales o un accidente. Y un mecanismo indirecto es, por ejemplo, que nosotros tengamos una caída y esa caída que esté con el miembro superior en abducción, es decir, alejado de nuestra línea central, una extensión y una rotación externa. Si nosotros caemos sobre la extremidad y tenemos la combinación de estos movimientos, abducción, extensión y rotación externa, entonces probablemente suframos una luxación, dependiendo también de la energía del golpe. También la literatura menciona pacientes que pueden tener convulsiones o descargas eléctricas que pueden sufrir una luxación de hombro. Esto no es muy común, pero puede pasar. Lo he visto únicamente una vez en una convulsión, un paciente femenino viejito. Entonces, por la debilidad de las estructuras musculares, me imagino que la combinación de los otros factores, inestabilidad, entonces puede pasar. Y a otro tipo de patologías, por así decirlo, por ejemplo, una inestabilidad glenohumeral, en que todas las estructuras anteriores anatómicas mencionadas tengan algún problema, algún defecto, por ejemplo, un mal ángulo de la escápula, una hiperlaxitud de las estructuras, lesión incluso del manguito rotador está descrito, que roturas completas pueden causar inestabilidad, o una lesión del rodete glenoideo, o deformidad, una forma diferente o deformidad de la cabeza humeral. Todos esos son factores que hay que considerar que un paciente tenga inestabilidad glenohumeral. Entonces, esto es importante en el interrogatorio porque si tenemos pacientes muy que se luxó, hay que preguntarle cuántos episodios ha tenido. Y si ha tenido varios episodios, entonces es importante indagar, preguntar la historia clínica, hacer los estudios correctos para ver si tiene algún factor de riesgo para las luxaciones. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, se cae de la bicicleta, va en abducción porque va separado de la línea media, parece que no tiene tanta rotación externa, pero al momento del impacto, la fuerza se transmite hacia el hombro y se luxa. Y aquí podemos ver algunas de las imágenes, ¿verdad? Caída con la mano en extensión, rotación externa, un impacto directo y una caída. Todas estas lesiones deportivas o lesiones de alta o mediana energía nos pueden provocar luxaciones de hombro. Dentro de la valoración clínica, yo siento que esto es bien práctico. No es como las valoraciones clínicas tanto de otras especialidades, donde hay un montón de síntomas extraños, un montón de signos extraños. Esto normalmente cuando tenemos un paciente con luxación de hombro, desde que viene desde la entrada de la emergencia, ya hasta la gente que está afuera ya sabe que viene luxado, viene zafado, dice la gente, se zafó el hombro y viene en esta típica posición que podemos ver acá. Eh,
Se nota la deformidad y la ausencia de la cabeza en su lugar prominente de esta estructura y el paciente casi siempre que yo me recuerde, siempre viene sosteniéndose con la otra extremidad, así el brazo. Entonces aquí es muy importante, le van a decir, sufrió una caída, sufrió un golpe, siempre dicen eso, ¿no? Sufrió un golpe, sufrió una caída. Otras personas van a decir, esta es la tercera vez que me pasa en el año o es primera vez. Entonces es importante preguntarle el tipo de traumatismo que tuvo. Es importante para ver el nivel de energía o ver si trae alguna otra lesión asociada. Pero normalmente los pacientes vienen caminando o lo traen los paramédicos. La cronicidad es muy importante porque se dan los casos de que vienen pacientes luxados, vienen bien tranquilos, pero es que ya tienen varios días de estar luxados. Entonces eso es siempre muy importante preguntarlo cuándo fue, si fue reciente o si ya tiene su tiempo. A mí una vez al hospital, para contarles como experiencia propia, me llegó un paciente con estas características, así con ausencia de la cabeza ahí en la articulación. Llegó bien tranquilo y que dijo que llegaba para que le hiciéramos la reducción. Y resulta que ya tenía 2 meses de estar luxado y por eso no tenía ni dolor ni nada. La recurrencia, cuántas veces le ha pasado, es muy importante porque los pacientes que son muy recurrentes, que se luxan 3 veces al año, 4 veces, 5 veces en un año, ya están acostumbrados, incluso algunos, hasta ellos solo se pueden reducir el hombro o ya no les duele o en la reducción va a ser mucho más fácil de hacerla. Y los antecedentes, por ejemplo, si tiene algún tipo de hiperlaxitud, ¿verdad? Es importante que hagamos una exploración neurovascular, tanto por el beneficio del paciente y también de igual forma para, perdón, eh, para una documentación médico-legal en los hospitales. Entonces, hay que tomar tanto los pulsos distales a nivel del codo, a nivel de la muñeca, el llenado capilar y también una exploración neurológica. Eh, el paciente va a estar con bastante dolor, entonces es difícil hacer una exploración quizás neurológica adecuada, pero sí pulsos y llenado capilar es esencial y anotarlo en nuestro expediente, que el paciente trae pulso o que no trae o si trae, y después darle una exploración a todos los nervios periféricos del miembro superior, nervio radial, nervio mediano, nervio cubital. Es importante valorar el nervio axilar, a ver si tiene algún tipo de contracción sobre el deltoides o si tiene sensibilidad en la cara anterolateral del brazo. Pero es importante, pero por el dolor a veces se vuelve un poco, como experiencia propia, bien difícil de evaluarlo. Eh, ok, se me había- esta es una de las formas que podemos evaluar el hombro. Hay varios mecanismos. Pedirle al paciente que extienda los brazos, pedirle al paciente abducción, rotación interna, a ver hasta qué nivel de las vértebras se puede tocar con el dedo, rotación externa con abducción, la fuerza, ¿verdad? Pero esto es para hacer una evaluación, por ejemplo, si sospechamos clínicamente que tiene luxación, si puede hacer estos movimientos, no está luxado. Con la luxación, muy difícil que el paciente va a tolerar muy poco que hacer cualquier tipo de estos movimientos. Entonces, por eso les digo que es muy práctico. No necesitamos indagar mucho más que ver este signo y que el paciente te viene en esta posición. Aquí hay una de las escalas que es para saber si un paciente tiene hiperlaxitud clínicamente. eh, Solo tienen muy fácil, ¿verdad? A veces es ver si el paciente se puede tocar el dedo con el antebrazo. Entonces, sí, a veces lo puede, o pacientes que se estiran más de lo normal, es que son pacientes que tienen algún tipo de hiperlaxitud, entonces eso los va a hacer como
un factor de riesgo para que se luxen. Em, una vez que el paciente ya nos llegó, que nosotros miramos que tenemos la sospecha clínica y seguramente que está luxado, entonces lo vamos a mandar a rayos X. Entonces le evaluamos bien, hacemos la exploración. Esto es rápido, la exploración neurovascular, lo evaluamos y lo mandamos a hacer rayos X para no perder el tiempo. En los rayos X hay varias proyecciones, como la serie traumática del hombro, la proyección de Belpo, proyección axilar de West Point, proyección de Hillsage y proyección de Stryker. Todas estas mencionan en la literatura, los libros de ortopedia y los manuales, que son herramientas útiles, pero para efectos prácticos vamos a mandar a hacer una serie traumática del hombro. La serie traumática de hombro prácticamente consiste en las tres proyecciones que siempre en toda emergencia pedimos para el hombro, que es una AP del hombro. Normalmente siempre pedimos una AP, pero debemos de poner dos. Una AP y una proyección AP de hombro y una AP verdadera de hombro y una proyección en Y o lateral del hombro. Entonces, ese sería prácticamente la serie traumática del hombro. Una AP verdadera y una proyección en Y. Lo anotamos así en las órdenes de rayos X, ponemos AP de hombro, AP verdadera y lateral o proyección en Y del hombro. Entonces, acá tenemos esta serie traumática que es la más importante. Si ustedes pueden ver en esta imagen de acá, la AP se transpone la cabeza con la glenoides. Esa es la diferencia. Esta es la AP. Y la AP verdadera ya prácticamente no se transpone. Se ve la glenoides acá y se ve la cabeza por acá. Y la proyección lateral o en Y es porque miramos esta Y acá, que es la escápula, ¿no? ¿Se ve la Y? Podemos ver si está hacia anterior o hacia posterior. Entonces, estas serían las proyecciones. Y luego tenemos todas las proyecciones especiales, como se llaman, la de West Point, la de Stryker, la de Hillsage. Eh, entonces, creo que está claro las proyecciones. Luego, esto no es como de urgencia, pero también es una herramienta útil para el diagnóstico. Es la tomografía y es una vez que ya resolvimos la luxación o la emergencia, pues si queremos ver qué otros problemas asociados tenemos. Y aquí podemos ver que a la cabeza tiene aquí como una compresión, o sea, una fractura, y es la lesión que denominamos la de Hillsage. Y acá en la escápula está dañado el pedacito de la escápula, este pedacito anda volando por ahí, y es la lesión de Bankart. Entonces, esto, al faltarle este pedacito, al faltarle un pedacito de glenoides, por ahí se nos va a escapar, se nos va a luxar la cabeza, entonces se vuelve como un factor de riesgo. Acá podemos ver una luxación, ¿verdad? Glenohumeral anterior, ¿verdad? Y no sé si alguien hasta el momento tiene alguna pregunta para que pasemos al tratamiento. No. Ok, entonces el tratamiento dentro de las actualizaciones y lo más nuevo básicamente consiste en lo de siempre. Lo más importante es resolver como tal la luxación. Eso es una verdadera emergencia. Toda luxación es importante resolverla lo más rápido posible. Y el tratamiento conservador eh, sigue siendo la herramienta principal. No, no hay algo que digamos como que vamos a operar los pacientes por una luxación, sino que tiene sus indicaciones específicas. Entonces, dentro de las maniobras que tenemos, la literatura sigue mencionando la técnica de Hipócrates, aunque está descontinuada desde hace mucho tiempo, ¿verdad? No se usa. La tracción contra tracción es esta imagen que podemos ver acá, donde una persona, quien va a realizar la maniobra, se pone en esta posición y el ayudante se pone con una sábana en el otro lado. Y este
tracciona para este lado y este tracciona para el otro lado. Entonces se llama tracción contra tracción. Y todavía podemos tener una tercera persona por acá, que ponemos una sábana por acá, jalando para arriba para tratar de meter la cabeza a su lugar. Esa es la tracción contra tracción. Me parece que en las salas de emergencia, al menos acá, es la maniobra más utilizada siempre. Luego tenemos otras maniobras como la Stimson, la maniobra de Milch y la maniobra de Kocher, que me parece que es útil cuando uno no tiene un ayudante o cuando uno está solo. Como experiencia personal, yo las dos maniobras que uso para reducir un hombro es la tracción contra tracción y la de Kocher. Son las dos maniobras que yo uso. Otra cosa que es importante es que estas maniobras deben de hacerse con el paciente tranquilo, bajo sedación o relajación. Es mucho más fácil, es beneficioso para el paciente, nos evita los problemas, nos evita el cansancio. eh, pero a lo largo de nuestra carrera profesional siempre lo hemos hecho así con el paciente aguantando, pero lo correcto es con bajo sedación. Entonces, eso quiere decir que es un manejo integral que tenemos que llamar a veces al anestesiólogo o algún técnico de anestesia, o si alguien es conocedor y va a vigilar todos los parámetros ahí respiratorios, cardíacos, indagar si el paciente tiene algún factor de riesgo respiratorio o cardíaco que nos contraindique poner una sedación, tomar todos esos factores en cuenta. Esta es la maniobra que le decía de Hipócrates. Este es Hipócrates, me parece que se miraría raro estar haciendo esto en una emergencia. Uno jalándole la mano y con el mismo pie hay que quitarse el zapato, porque imagínense poner el zapato ahí en la axila. Entonces, y se empuja ese ahí con el pie, entonces eso puede ser una compresión ahí del plexo braquial, de los vasos, entonces podríamos causar un poco de daño. Entonces, no lo usamos. Y la maniobra de Kocher, que es la que yo uso bastante, es que realizamos el paciente está sentado o acostado, hacemos una abducción del paciente más rotación externa, manteniendo una tracción sostenida, ¿verdad? Luego hacemos, una vez que tenemos al paciente en esta posición con abducción, rotación externa y tracción sostenida, una abducción total. O sea, lo llevamos el codito hacia el centro y luego inmediatamente hacemos una rotación interna. Esta maniobra de Stilson creo que la he usado un par de veces cuando miraba que eran pacientes muy difíciles. Entonces, o quizás hace muchos años no tenía mucha experiencia. eh, Me costaba reducirlo, estaba cansado, entonces acostaba al paciente en la camilla, se le coloca aquí en la mano unos 5 a 10 kilogramos, eh, colgado prácticamente, y eso va a reducir solito. Poco a poco va a estar acostado, el paciente relajado y va a reducir. Entonces acá eh, les traía un pequeño video de la tracción contra tracción. Hay que conseguir una sábana ahí en la emergencia.
Ok, esa es la tracción contra tracción. Creo que es lo que más utilizamos eh, en las emergencias. Bueno, no sé cómo. Uy, me salí. Perdón. Esta maniobra es la maniobra de Kocher. No sé si la están viendo. Uy, No, en este momento no está apareciendo el video. perdón. Ahí Tenga está. cuidado. Era un anuncio para que nos relajemos un poco. Ok, entonces, vamos a ver cómo. Esta es la de Stinson. No se las voy a poner eh, porque salen los anuncios ahí. Entonces, el seguimiento, una vez que nosotros realizamos la maniobra de reducción, vamos a escuchar como un chasquido o inmediatamente notamos que la articulación se llena el espacio y que todo vuelve a su lugar. El seguimiento de estos pacientes es variable y es controversial. Unos van a decir una cosa, otros van a decir otra. Alguna literatura va a respaldar algunas cosas, otra va a respaldar otra cosa. Entonces aquí, como muchas cosas en medicina, nos va a tocar individualizar cada paciente, tomar en cuenta el nivel de actividad del paciente, el nivel de, por así decir, fuerza muscular, si va a tener algún riesgo de inestabilidad glenohumeral, pero podríamos decir que lo podemos inmovilizar de 2 a 5 semanas. Eso es lo que dice la literatura. En lo particular, yo no soy partidario de inmovilizar un hombro por más de 10 días. Después hay mucho problema con hombro congelado, hombro doloroso. Entonces yo no soy partidario de inmovilizar un hombro por más de 10 días, pero esto es lo que dice la literatura. No va a haber ninguna diferencia en que nosotros coloquemos un simple cabestrillo como este a que coloquemos un inmovilizador de Belpo, que es lo que nosotros escribimos en la receta para que el paciente pueda comprar. No va a haber ninguna diferencia. Si el paciente después de ese traumatismo va a tener un grado de inestabilidad glenohumeral, lo va a tener igual con el cabestrillo o con el Belpo.
Y la rehabilitación es uno de los factores más importantes. Yo soy partidario en lo particular de iniciarlo lo más temprano posible con movimientos pendulares del hombro, fortalecimiento, enviarlo donde un terapeuta o un especialista en medicina física y rehabilitación y para evitar un hombro congelado, para evitar hombro doloroso y para que haya un fortalecimiento de las estructuras. El tratamiento quirúrgico también es a veces un poco controversial. Eh, Primera luxación en un hombre joven activo, en un deportista, podría ser una indicación. Por ejemplo, el último congreso del AOS en Estados Unidos el año pasado que asistí, eh, había uno de los conferencistas que decía que todo paciente que sufre una luxación de hombro prácticamente estaba indicado hacerle una artroscopía diagnóstica después de la luxación. Usted pregunta a otros expertos y van a decir que no. Entonces esto es de individualizar cada paciente y no hay que preguntar. Si uno tiene alguna duda o algo, entonces pregunta. También hay reducciones que vamos a hacerla cerrada y que no va a ser posible hacerlo, incluso con sedación, porque hay interposición de partes blandas, hay tejidos que están metidos ahí en la articulación, entonces va a ser totalmente imposible reducirlo. Entonces lo llevamos a sala de operaciones y lo hacemos una reducción abierta. ¿Verdad? Un abordaje así como el que podemos ver aquí o el que yo utilizo es un abordaje delto pectoral, que es uno de los más comunes para acceder al hombro y lo reducimos abierto. Y obviamente si hay fracturas asociadas a la luxación como un troquíter desplazado más de 5 milímetros, entonces va a ser indicación de irlo a fijar o una fractura del reborde glenoideo que nos pueda provocar mucha inestabilidad, entonces también va a ser una indicación. La luxación posterior, como les está diciendo, es poco común, 2 al 4%. Es muy raro, muy difícil. Eh, Par nada más. Muchas veces la literatura dice que el 60%, otros dicen que el 80% van a pasar desapercibidos. También el traumatismo indirecto va a ser el más frecuente y eso puede ser en una posición en la cabeza subacromial, subglenoidea y subespinosa. Y aquí podemos ver la proyección. Esta es una AP, podemos ver que está prácticamente ahí normal. Y esta es una proyección en Y, entonces la cabeza está hacia la parte de atrás. Y la luxación inferior es otra lesión. Esto representa el 0,5%, muy infrecuente. El paciente prácticamente va a venir así como podemos ver en la imagen, queda con el brazo hacia arriba en abducción. Entonces se produce por una fuerza en hiperabducción. Hay obviamente lesión del músculo del manguito rotador, lesión del músculo pectoral. Puede existir una fractura de húmero proximal y en este caso sí tenemos que ser más cuidadosos en las lesiones de la arteria axilar y lesiones del plexo braquial. Como conclusiones, es importante, estas conclusiones como experiencia propia, las puse, hacer siempre al inicio una buena exploración física, ¿verdad? Eso quiere decir tomar los pulsos distales, la exploración neurológica, anotarlo, hacer un diagnóstico adecuado y oportuno, hacer las proyecciones de hombro que les mencioné, dar siempre al paciente un manejo del dolor. Yo nunca me he luxado, pero asumo que es muy doloroso. Entonces, darle un manejo adecuado del dolor al paciente para que pueda estar tranquilo, relajado. Siempre, siempre pedir ayuda. No podemos estar
siendo héroes en una sala de emergencia y quererlo reducir nosotros solos. Incluso yo que soy especialista, tengo mis asistentes que me ayudan a todo, pues a evaluar al paciente, a hacerle la contracción. A veces necesitamos a alguien que sea un poco, que tenga buena fuerza para que nos haga la contracción. Hacer siempre después de la reducción una radiografía control para que nos estemos, aunque clínicamente nosotros estemos seguros que la cabeza cayó en su lugar, entonces también tener la evidencia de hacer la radiografía control de este paciente para que estemos ya 100% y nos podamos ir a casa tranquilos. Aparte de eso, después de la reducción, también volver a evaluar los parámetros, pulso, evaluación nerviosa, para ver que no hubo algún problema durante el procedimiento de reducción. Y por último, hacer un seguimiento integral, es decir, no es que vamos a hacer la reducción y nos vamos, el paciente quedó bien, hizo la radiografía control y quedó excelente y quedamos ahí satisfechos y contentos porque somos pesados para hacer reducciones, sino que darle seguimiento, que el paciente haga terapia, volverlo a citar, que no vaya a tener un problema de inestabilidad glenohumeral posteriormente, ¿verdad? Ya los habían invitado para el curso de manejo básico de fracturas, va a estar interesante. He conseguido algunos invitados que son expertos en algunos temas que me van a ayudar, entonces me parece que podría ser interesante. Y para los que no me conocen, aquí está mi correo electrónico. En el Hospital Roberto Suazo Córdoba me pueden encontrar, el Centro Médico La Paz y en algunas clínicas de la zona. Entonces, eso fue todo. No sé si tienen alguna pregunta, pueden activar el micrófono. Yo estoy con todo el gusto de ayudarles en lo que pueda por acá. Gracias, doctor, por facilitarnos este tema, por las explicaciones. Aquí, el doctor Julián Figueroa hace una pregunta para usted. Dice, Ok. ¿se pueden presentar lesiones de heel sash o banker sin luxación de hombro o siempre van acompañadas? Y en caso de que si están presentes en lesiones sin luxación, ¿cómo se debe realizar la exploración? Vamos a ver, aquí la estoy leyendo. Dice, Sí. si se pueden presentar Hillsage Ujú. y Bankar sin luxación de hombros, siempre acompañada. En caso de que están lesionados. En caso, tengo entendido que en caso de que no fue por luxación, ¿cómo se debería explorar? Ajá. Eh, bueno, las fracturas son comunes. Puede ser por un traumatismo directo, por ejemplo, en el hombro y que el mismo hombro golpee la glenoides, aunque no se luxe, podría provocar una compresión. Y más si el paciente tiene osteoporosis, sí, se podría dar. Eh, no, no, nada es absoluto en medicina y me parece que sí se podría dar esa lesión. ¿Cómo explorarlo? Es un hombro doloroso, difícil de explorar, pero creo que es una buena manera de hacer tanto rotación interna, rotación externa, palpar con nuestros dedos a ver si hay algún chasquido, hacer pruebas, por ejemplo, de inestabilidad, tanto como hablamos en la rodilla de cajón anterior y cajón posterior, podemos agarrar también el hombro y mover la cabeza hacia adelante, hacia atrás y a ver si hay algún tipo de inestabilidad. Pero después de esto, hacer los estudios de imagen, radiografías, las proyecciones adecuadas y si tenemos una duda, una tomografía. Creo que muy interesante la pregunta. Aquí dice, en caso de no contar con anestesiología, ¿qué tratamiento farmacológico con... ¿Quién hizo esta pregunta tan difícil? El doctor Julián Figueroa. También. Sí, sí, sí. Esta es una Es pregunta acucioso. difícil. Sí, muy bien. Y bueno, mire, esta no es mi especialidad, hacer, por ejemplo, qué medicamento farmacológico. Entonces, yo trabajo en un hospital, trabajo en una clínica, recomendaría siempre hacerlo con alguien que sabe, pero los anestesiólogos tengo entendido que recomiendan el midazolam y la quetiapina.
En mis tiempos de residencia éramos un poquito, podemos hablar de cosas malas también acá, entonces éramos un poquito mañosos y le poníamos a veces diazepam al paciente y eso lo relajaba y inmediatamente eh, se reducía. Entonces, ¿qué medicamentos? Creo que tocaría preguntar a un anestesiólogo qué es lo más seguro y tomar en cuenta todos los parámetros del paciente, porque hay medicamentos que son contraindicados en algunas patologías. Entonces, básicamente creo que tocaría preguntar a un anestesiólogo o a un internista o pediatra, en caso que sea un paciente pediátrico, si tenemos disponibilidad de asegurar una vía aérea en caso de que el paciente nos vaya a hacer una depresión respiratoria, si vamos a tener Sí. un O hacer monitor una de emergencia derivación. Ujú. o tener un monitor Sí, ahí, pero si vamos sí, a correr el riesgo, imagínese por estar reduciendo un hombro y le vamos a provocar una depresión respiratoria, sí. entonces recomendaría siempre tener a alguien que sea experto en el área. Es válida la pregunta, muy interesante y sabía que me la iban a hacer. Sí. Muy bien. Siempre el doctor Julián tiene una tercera interrogante. Ujú. Dice ahí, ¿qué se debe hacer en caso de que haya luxación y si se acompaña de alteración neurológica o vascular como en las luxaciones inferiores? ¿Siempre se hace la reducción? Sí, correcto. En el hombro nunca he visto, bueno, sí he visto un par de veces. Si tenemos un déficit neurológico, me preocuparía menos porque al momento de hacer la reducción probablemente se trate de una neuropraxia. Entonces eso va a resolver en el transcurso de los días. En el caso de una lesión vascular es más complejo. Hay que reducirlo lo más rápido. Al reducirlo, normalmente el flujo sanguíneo va a regresar a la extremidad. En caso de que no regrese a la extremidad, sí sería una indicación quirúrgica explorar esos vasos para poder recuperar, ¿verdad? Pero sí, o sea, si tenemos una lesión vascular, tenemos indicación de llevarlo a sala de operaciones, reducirlo abierto y explorar. La lesión nerviosa, lo más probable es que sea una neuropraxia, entonces tenemos un tiempo para que el nervio se vaya a ir recuperando, ¿verdad? Entonces es interesante y eso hay que tomar mucho en cuenta. Es más peligroso en la rodilla, pero también se podría dar en el hombro. ¿Qué otra pregunta? Dice el doctor Ever Escobar. Doctor, ¿qué probabilidad hay de que un paciente post-luxación pueda adquirir artrosis de hombro? Es muy probable. Como les comenté, tuve un caso de un paciente que tenía con una luxación crónica. Este paciente prácticamente la anatomía se perdió, la cabeza se hizo literalmente cuadrada y la glenoides perdió completamente su forma. Es un paciente que el hombro ya no le sirve para nada, es una artrosis severa, entonces sería una indicación, ya no hay mucho que hacer, es una indicación de una prótesis reversa de hombro. Entonces, al momento, después de una luxación, si hay una lesión de cartílago como Hill-Sachs, entonces empieza como un desgaste articular y sí es un riesgo la artrosis glenohumeral en ese caso. Probablemente todo va a ser variable. En algunos pacientes va a ser más severo que en otros. Después sería darle un manejo adecuado a la artrosis y estarlo vigilando, pero sí puede pasar. No Una todos, pero sí pregunta puede más. pasar. Sí. Muy bien. Dice, una pregunta más. Desde su experiencia clínica, ¿cuáles son los signos y hallazgos más importantes que permiten identificar una luxación de hombro y durante la evaluación inicial del paciente y diferenciarla de otras afecciones frecuentes del hombro? Pero como qué tipo de otras afecciones, porque el hombro es como, la luxación es Muy muy bien. obvia, tanto el paciente viene, usted palpa, no tiene
no se siente la cabeza en su lugar y viene sosteniéndose de la mano. ¿Qué otra cosa puede ser muy parecido que también pasa, sobre todo en pacientes viejitos que sufren alguna caída, es una fractura de húmero proximal? Entonces, en la fractura de Ujú. húmero proximal, uno palpa, mueve el hombro en abducción, en flexión, en extensión y uno siente como la crepitación ahí de los fragmentos. Pero la luxación es muy obvia, es demasiado obvia para dejarla ir. Entonces, por eso mandamos a hacer los rayos X para salir de las dudas. Pero pueden haber fracturas de húmero proximal, también puede haber un signo de la tecla que se siente aquí, pero eso sería como una luxación acromioclavicular, ¿verdad? Eso serían otras patologías asociadas. Va a ser muy obvio. No se van a confundir con eso. Mm. Estimados alumnos, si alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta, por favor, pueden hacerlo directamente con el doctor o lo dejan escrito en el chat. Únicamente quiero recordarles, por favor, y se los he anotado en el chat, em, para las inscripciones. En estos momentos vamos a estar utilizando los formularios de Google para la inscripción de cursos, diplomados y las próximas conferencias. Siempre abóquense a nosotros, por favor, a los correos electrónicos de la Coordinación de Comunicaciones, Coordinación General de EduSalud. Están a sus órdenes, al igual que cualquiera de los otros integrantes del equipo. Y visiten nuestras redes sociales para que estén informados de cuáles son esos próximos cursos y diplomados que se van a ofertar. Doctor Carlos, es un placer nuevamente saludarle y haber tenido la participación y escuchar de su ponencia. Jóvenes Vamos a la alumnis, orden, ¿verdad? Siempre. gracias. Alumnis, gracias a todos y cada uno de ustedes por hacer este espacio y habernos acompañado este día. Allá tienen unas manitos con aplausos del doctor Juan Carlos, doctor Melvin, Leila. Entonces, los esperamos en el curso de manejo básico de fracturas. Recuerden, estamos a sus órdenes. Feliz noche a todos. Gracias, Feliz doctor. noche. Gracias. Bueno.